Vamos a tener un estudio, hermanos, bíblico, pero primero hay que ponernos en las manos de Dios para pedir de su bendición. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en esta noche, mi Dios. Estamos aquí, Señor, con un propósito de escuchar su palabra, Señor, y seguir creciendo, Padre. No debemos, Señor, de bajar la guardia, porque entre más ataques tengamos, Señor, más nos debemos de reforzar. Y miramos todo lo contrario, Señor. Miramos a la gente desanimándose, y tristemente, Señor, podemos mirar, Señor, que hay un desánimo. Pero le damos gracias, Señor, por los que hemos tomado fuerzas, poder, y podemos seguir hacia adelante, mi Dios, no bajando la guardia. Y sabemos, Padre, que nunca lo debemos de hacer. Cuando estamos en pobreza, en riqueza, en todo momento debe ser lo mismo, seguirle dando la honra y la gloria a usted. Gracias le damos, Señor. Le pido que usted, mi Dios, me use en esta noche, Señor, que usted, mi Dios, me dé sus palabras, Señor, y que seamos edificados, Señor, con el estudio. Nos ponemos en sus manos, dando las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que me acompañen allí a Hechos. Vamos a ir, hermanos. Y el mensaje, hermanos, pues yo pienso que es muy sencillo y todos lo sabemos, ¿verdad? Aprendiendo a ser un discípulo. Ya todos sabemos, ¿verdad?, qué es un discípulo. Pero pues vamos a estar viendo algo de eso, hermanos, en esta noche. Porque pues la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía, ¿verdad? Y el Señor nos va a hablar de una manera en esta noche. Acompáñenme a Hechos 11, 19. 11, 19, hermanos. Sígame con su vista allí, hermanos. No, Hechos 11, 19. Dice la palabra de Dios, hermanos, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y el 26, el último, y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pues aquí empezamos, hermanos, mirando
estamos viendo aquí al principio algo muy importante, ¿verdad? Que se nos habla de la iglesia. La iglesia del Señor, ¿verdad? En este tiempo estaba pasando por una persecución. Y de repente, hermanos, allí llevando el mensaje, predicando la palabra de Dios, se empieza a esparcir la gente y vemos por esa misma persecución que había, que Pablo y su amigo de milicia están predicando. Y tenemos en cuenta, hermanos, allí la palabra de Dios nos dice que no le predicaban a unos cuantos, sino que les predicaban a multitudes. Pero al principio de estos versículos que hemos leído, vemos allí, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla y nos enseña que siempre, hermanos, debemos de estar reunidos. Y siempre debemos de estar, hermanos, en la casa de Dios. Esto es algo, hermanos, que se nos enseña y la palabra de Dios, hermanos, es clara para todos. Y nosotros, hermanos, hemos tomado decisiones, pues, se pudiera decir, muy apropiadas, ¿verdad? Y no fijándonos en quién es el maestro, quién es nuestro Dios. Pero aquí, hermanos, estamos viendo que realmente había también una persecución contra ellos. Hermanos, muchos de nosotros, ahorita la libertad que tenemos en nuestro país y en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo, ¿verdad? Pero parte como los Estados Unidos y otros países que no se nos dice nada por andar en las calles llevando el mensaje. Hermanos, en estos tiempos, ¿qué no dieran ellos para salir fácilmente a las calles y predicar la palabra de Dios? Y nosotros, ahorita que la tenemos bien hecha, hermanos, estamos alejándonos de Dios. Y ya no estamos, hermanos, llevando el mensaje. Al principio, hermanos, hemos visto en estos versículos que nos dice lo que estaba viviendo la iglesia. Había empezado a crecer la persecución y después de la muerte de Esteban, la iglesia se empieza a esparcir. Y la iglesia, hermanos, era fuerte porque no se dejaban matar. Pero muchos también hacían las cosas, hermanos, de protegerse para vivir para el Señor y para servirle al Señor. La iglesia, hermanos, en verdad, viendo que la persecución era fuerte en esos lugares por parte de los judíos, la iglesia, hermanos, empieza a esparcirse por todos los lugares. Y los creyentes, hermanos, ellos no cesaban de llevar el mensaje de Dios, el evangelio. Ellos lo seguían predicando a multitudes, llevando la palabra de Dios a todo lugar. Y allí es, en el versículo, hermanos, 26, es donde empezamos a ver cómo se les llamaba a los discípulos por primera vez. Allí, hermanos, nos dice, y se congregaron ahí todo un año, dice, con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos, dice, por primera vez en Antioquía.
Y podemos mirar, hermanos, que para este lugar donde ellos se encontraban, había mucha burla, había coraje, como podemos mirar en estos tiempos también, hermanos. Hay gente que se burla de nosotros. Hay cuántas veces no nos han dicho, oh, dice, ahí andan los cristianitos. Oh, ¿a poco te crees muy cristianito? Y para nosotros, hermanos, es un orgullo. No tenemos por qué encorajinarnos porque nos dicen cristianos. Es todo lo contrario, nos sentimos orgullosos, hermanos, porque estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre. Y el Espíritu Santo, hermanos, mora dentro de nosotros. Y por eso nos sentimos orgullosos. Ese es uno de los ataques, hermanos, que tenían también ellos en esos tiempos. Que escuchamos también que se les decía que eran pequeños cristos, ¿verdad? Pero era humillación, hermanos. Era de parte de ellos era como humillándolos, burlándose de ellos. Había una burla contra ellos. Pero hermanos, nosotros nos sentimos orgullosos, la mera verdad, de ser hechos hijos de Dios y que ahora vivimos para Él. Para la mayoría era como una burla y ellos pensaban que todos ellos eran fanáticos que perseguían a una secta, que sabiendo, hermanos, que ellos cómo iban caminando, sirviéndole a Dios, pero para ellos no era eso. Para ellos era que le estaban como sirviendo a un religioso nomás, que estaban haciendo las cosas alá y se va. Pero no, hermanos, ellos estaban predicando la palabra de Dios. En este tiempo, hermanos, nos hemos dejado llevar mucho por el ¿qué dirán? Sabemos de mucha gente, hermanos, que no quiere salir a predicar la palabra de Dios porque tienen miedo de irse a encontrar a algún amigo o a alguien por allí que le salga y que se vaya a dar cuenta de que ahora es cristiano. Hermanos, no se puede entender cómo llegamos a ser tan así, haciendo a nuestro Dios a un lado por un simple amigo. Hermanos, no debería de humillarnos nadie, ni deberíamos de avergonzarnos de nadie. Necesitamos nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios que somos, meternos muy dentro de nuestra cabeza, hermanos, que en nosotros vive Cristo Jesús y que está el Espíritu Santo dentro de nosotros y que fuera de Él no hay nadie más que venga a hacer la vida como nos la hace nuestro Dios. Debemos de entender, hermanos, que para nosotros como cristianos, ahora Dios lo es todo. Ahora Dios es nuestro guiador. Dios, hermanos, Él nos cuida, Él nos protege. Y no debemos de avergonzarnos, hermanos. Tanto como en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, hermanos, hablan del pueblo de Dios. Se dice que el pueblo de Dios es un rebaño. El pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios, hermanos, somos los hijos de Dios. Y vemos, hermanos, que el pueblo de Dios se identifica de diferentes maneras y que no se nos olvide que somos un pueblo escogido por Dios. Y entender, hermanos, de una vez por todas, que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Dios. Eso nos debería de quedar muy bien claro, hermanos, que fuimos escogidos por Él, por nuestro Dios. Pero
Hay una cosa, hermanos, que debemos de ver como pueblo de Dios y como hijos de Dios y como iglesia de Cristo. Nosotros, hermanos, también somos sus discípulos. Hay algo muy importante que tenemos que saber. En la iglesia, hermanos, habemos muchas personas y de muchas personas, hermanos, que habemos a veces en la iglesia, no a todos se les puede llamar discípulo. Hermanos, porque a una persona que viene a la iglesia, hermanos, y que viene a jugar, que viene a chismorrear, que viene a criticar y que nomás viene a estar sentado, esa persona, hermanos, no es un discípulo. El discípulo de Dios, hermanos, es aquel que atiende el llamado de Dios y que hace lo que Dios le ordena. Vamos a ver al ratito, hermanos, ahí cómo muchas de las veces que Dios nos manda a hacer algo y nos quejamos y decimos, bueno, ¿y por qué yo? Si ahí está el otro hermano. Hermanos, cuando Dios nos está mandando a nosotros, nos está mandando porque Él nos considera que nosotros somos sus discípulos y Él quiere que hagamos aquello. Y muchas veces nosotros en desobediencia decimos, pues ¿por qué nomás yo? Pues es por lo mismo, hermanos, porque tal vez el otro no es discípulo de Dios. Y por eso Dios no lo manda a que haga algo. Dios quiere, hermanos, que sus discípulos hagamos la obra de Él, que la saquemos adelante. Eso es ser un discípulo, el que trabaja en la obra de Dios y el que hace el mandato de Dios. Vamos a ver algunas características, hermanos, de un discípulo. Antes de llamarle cristianos, había dos nombres que históricamente se asocian con los siervos de Dios. En primer lugar, a los discípulos de Cristo, en un tiempo, se les llamaba también como ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Como los del ¿qué? Se les llamaba como los del camino. Esa es la frase que se realizaba cuando se referían a ellos como una secta. Y como cuando se refiere a ellos o son la secta de los del camino. Pero hermanos, una de las cosas muy importantes que debemos de saber nosotros es que a ellos se les llamaba así, hermanos, porque ellos predicaban de Cristo. Y ellos enseñaban, hermanos, diciendo que Jesús era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Y era lo que ellos escuchaban. De repente cuando por ahí los miraban que estaban hablándole a alguien, llevando un mensaje o algo, ellos oían eso y decían, no, pues ahí vienen los del camino, dice. Como diciendo, burlándose otra vez y diciendo, esa secta, ahí andan los del camino, hablando puras tonterías. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es que también a nosotros nos miran a veces igual cuando andamos allá afuera. Se burlan, hermanos, de lo que nosotros predicamos, mucha gente. Muchos dicen, pero ¿cómo puede ser cierto eso que tú me estás diciendo? Estás loco. No puede ser así. No entienden, hermanos, cuando usted les dice, mira, es que si tú aceptas a Cristo en tu corazón,
va a ser un cambio en tu vida, ya no vas a ser tú, ya va a ser Cristo morando en ti, va a ser un cambio, ya tú no vas a ser así como eras, porque ya el Espíritu te va a hacer un cambio en tu vida y tú vas a cambiar de como eres, vas a dejar de decir malas palabras, vas a dejar si tomas la borrachera, si te drogas, vas a dejarlo. Y ellos no lo pueden entender. Dicen, no puede ser cierto esto. Dicen, ahí viene la secta también de los que cambian. Hay tantas cosas, hermanos, que se nos puede poner porque andamos predicando la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, entendemos y sabemos que debemos de hacerlo. Si nos hacemos esa pregunta, hermanos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo viene siendo un estudiante también. Un estudiante, hermanos, un aprendiz, que traducido al griego, hermanos, es discípulos, que también se puede pronunciar como disciplina, es un origen de la misma palabra. Y qué bonito es, hermanos, cuando nosotros nos hacemos discípulos de Dios. Se ha trabajado en nosotros, se ha hecho un trabajo. Una de las cosas muy importantes, hermanos, cuando nos hacemos discípulos es que venimos a entender más de Dios. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando empecé a llegar al discipulado, todavía en mí no estaba eso de muy bien del dar. No estaba, para mí no era muy claro eso de que, tú tienes que dar dinero, ¿no? Pero cuando entré al discipulado, hermanos, una de las primeras cosas que empezamos a ver fue eso. ¿Por qué se tenía que hacer? Y enseñándonoslo con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vine siendo un discípulo de Dios, enseñado por un maestro. Pero muy importante es que yo puse atención. Y el error de muchos hermanos es que cuando se nos discipula, muchas veces, hermanos, es lo que pasa, que no se pone atención a lo que se le está enseñando el maestro. Y por eso, hermanos, muchas veces se tiene que discipular a veces hasta 2, 3 veces. Porque muchos hermanos no entienden lo del discípulo y el discipulado lo llevan por unas 4 o 5 veces y ya dicen, ya no pude venir a la iglesia. Lo dejan y después se les tiene que volver a decir, hermanos. Y así es. La importancia de ser un discípulo, hermanos, es permanecer. No verlo como algo que no importa, porque sí importa, hermanos. Yo una de las cosas que hice, hermanos, que yo nunca falté ni un domingo al discipulado hasta que lo terminé. Y gracias a Dios, hermanos, porque aprendí mucho de ese discipulado. Aprendí mucho, hermanos, que hasta ahorita todo lo miro claro, porque así son las cosas. Y así debemos de tomarlo, hermanos. Ser un discípulo, hermanos, es algo muy bonito. Y esto, hermanos, nos ayuda a crecer. Pero depende de cada uno de nosotros, hermanos, cómo queremos nosotros estar con Dios. ¿Cómo queremos nosotros vivir para Dios? Hermanos, si no somos discípulos de Dios, no somos cristianos y no somos nada. Porque, hermanos, muchas veces decimos que somos discípulos de Dios solamente porque venimos a una iglesia, porque venimos y le cantamos al Señor,
porque nos presentamos. El ser discípulos, hermanos, es ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Qué pensamiento te llevas cuando vienes a la iglesia? Si te llevaste el mensaje de Dios en tu mente, si se te grabó algo de lo que escuchaste, o si lo que viniste siendo más a llenar tu ser y hacerte presente diciendo que eres un cristiano, pero tu mente no estaba en la iglesia en ese momento. La hora y media que estuviste en la iglesia estuvo allá afuera. Entonces, hermanos, ¿cómo se le puede llamar discípulo a alguien que nomás está usando la iglesia como pretexto? No se puede hacer. Menos, hermanos, para uno que anda haciéndola de chapulín, brincando de iglesia en iglesia para ver en dónde le hablan bonito y en dónde le soban el gogote. Ese no es un discípulo, hermanos. Ese es, no sé qué será, pero no es hijo de Dios, porque no hay salvación en él. Cuando nosotros, hermanos, somos discípulos de Dios, entendemos el mensaje y aprendemos a vivir de tropiezos y de levantamientos. Y hacemos lo que Pablo hacía. Él dice que en este caminar con Cristo, él de todo ha sufrido. Azotes, dormidas afuera, cárceles, de todo. Y Él es un maestro, hermanos, para nosotros. Porque nosotros, hermanos, debemos de aprender de Él. Debemos nosotros, hermanos, de aprender de Pablo. Vamos a mirar, hermanos, 5 cositas y ya nos vamos. 5 características de un discípulo. Vamos a empezar, hermanos, con la número 1. Traigo versículos aquí, ya listos, para irnos rápido, ¿ok? Les aseguro que en menos de 45 minutos ya estamos leyendo todos estos versículos. Vamos a empezar, hermanos, con el número 1. Un discípulo, primeramente, sigue a su maestro. Un discípulo, hermanos, primeramente, sigue a su maestro. Vamos a mirar, hermanos, allí Marcos 1:16. Marcos 1:16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ok, allí, hermanos, empezamos mirando algo que Simón y Andrés hicieron, fue seguirlo. Y les dijo en el 17, y les dijo Jesús: venid en pos de ¿quién? De mí. ¿Ok? Allí iban siguiéndolo. Él les dijo: hey, dejen eso ahí. Olvídense de eso. Vengan, síganme. Dice: y haré que seáis pescadores de hombres. Ok, aquí empezamos algo bien, ¿verdad? Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y yo les enseñaré. Síganme, venme, porque si me siguen conmigo todas las cosas van a cambiar. Dejen eso que estén haciendo. Síganme. En el 18 dice, hermanos, y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
también ellos en la barca, que remendaban las redes. En el 20 dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué pasó otra vez, hermanos? Le siguieron. Wow, hermanos, qué bonito es, hermanos, cuando nosotros realmente seguimos a nuestro Maestro. Seguimos al que nos enseña, hermanos, las cosas buenas y que no nos enseña nada malo. Todo lo que podemos mirar, hermanos, es que si seguimos a Jesús, vamos a estar bien. Segundo, hermanos, un discípulo escucha a su maestro. Un discípulo, hermanos, él pone atención a lo que se le está diciendo, a lo que se le está hablando. Ahí tenemos otros versículos, hermanos, Mateo 17, 5 y 6. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, dice que, hermanos, a él oíd. Dios, hermanos, aquí nos está mandando, hermanos, a que lo escuchemos al Maestro, que pongamos atención a lo que Él nos diga. En el 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué dice, hermanos? Al escuchar esto, los discípulos se postraron. No, aquí no nos está diciendo, hermanos, al oír esto los discípulos no lo empezaron a decir, ¿por qué yo? Siempre tengo que ser yo. ¿Por qué no mandas a otro? No, hermanos, hubo reverencia ante el Maestro. Dice, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, hermanos, que es lo que nos falta a muchos de nosotros. Ser temerosos de Dios. Tener ese temor, hermanos, y escuchar al Maestro, escuchar a nuestro Señor cuando nos habla. Cuando nos dice, haz cambio en tu vida porque te miro que andas mal. Te miro que estás perdiendo la batalla y vas a caer. Dice, escucha lo que yo te digo. Escucha, pon tu oído y haz lo que yo te mando a hacer. Pero muchos de nosotros todo lo contrario. Nos llenamos de soberbia, nos llenamos del yo, y a mí no me importa lo que digas, pero yo sigo hacia adelante. En vez de, hermanos, hacer esto, postrarnos ante nuestro Dios y decirle, perdóname, mi Dios, porque te fallo día a día. No estoy haciendo realmente lo que tú me mandas. Tristemente eso somos, hermanos. Pero aquí, hermanos, estamos viendo que Dios nos manda que hagamos cambios en nuestra vida escuchando al Maestro. El 3, hermanos, ya venimos ahí, hermanos. Primero venimos siguiendo al Maestro, después venimos escuchando, y ahora, hermanos, en el 3, un discípulo aprende de su Maestro. Un discípulo debe de aprender de su Maestro, hermanos. Porque si no aprendemos del Maestro, hermanos, pues ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué andamos haciendo en los caminos de Dios, hermanos? Si nosotros no vamos a aprender nada, hermanos, de las cosas de Dios. Yo no entiendo la mera verdad que estamos haciendo en los caminos de Dios. Mateo 11:29, hermanos, dice,
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Ahí, hermanos, nos manda a que aprendamos de Él, que Él nos está enseñando, hermanos, el buen camino, que Él nos está enseñando lo que nosotros hagamos. Pero definitivamente, hermanos, nosotros andamos muy descarriados sobre otras cosas que no tienen nada que ver con el Maestro. No aprendemos nada, hermanos. Seguimos en las mismas. Y hermanos, nosotros debemos de aprender del Maestro. Cuando Él nos explica algo, hermanos, cuando Él nos enseña algo, nosotros debemos de aprender de Él. Número 4, hermanos, un discípulo imita a su maestro también. Un maestro, hermanos, un discípulo imita a su maestro. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí, hermanos, se nos manda que seamos imitadores de mí. Pablo, hermanos, él no se andaba durmiendo. Pablo no andaba quejándose. Pablo, hermanos, daba hechos con lo que él hacía. Todo lo que él hacía, hermanos, lo hacía para el Señor. Y él no se andaba quejando de nada. Por eso, hermanos, él dice, ser imitadores de mí. Imítame como yo soy, cómo yo hago las cosas, aprende de mí. Eso es muy importante, hermanos. Pablo, como buen maestro, nos manda a que aprendamos de él, que aprendamos a conducirnos, a buscar de Dios. Con todos esos ejemplos, hermanos, Pablo, él nos dice que miremos hacia Él. Tenemos ahí otro versículo, hermanos, en Primera de Corintios, hermanos, allí, hermanos, dice la palabra de Dios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire el ejemplo que nos da, hermanos. Él hacía lo que Cristo le mandaba. Él hacía lo que Dios ordenaba. Y ahora Él nos manda, hermanos, que seamos imitadores de Él, así como Él de Cristo. En 1 Corintios 4:16 dice, por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Ahí está, hermanos, Pablo rogando a su pueblo. Hagan lo que yo hago. Yo estoy haciendo lo que mi Padre me manda, lo que Dios me manda, yo lo hago y me va muy bien, dice. Dice, ustedes hagan lo que yo hago y les va a ir bien. Sean imitadores de mí, dice. Pablo, hermanos, él quería que lo imitaran en ese tiempo, porque él hacía las cosas como debía de ser, como a Dios le gustaba. Entonces, hermanos, ahí vamos siguiendo, escuchando, aprendiendo y ahora imitando, ¿verdad? Y vamos a ver la última, hermanos. Un discípulo
Esto es algo, hermanos, que todos deberíamos de hacerlo. Un discípulo debe obedecer a su maestro. Si en nosotros, hermanos, no hay obediencia a Dios, estamos perdidos. Estamos fuera. Tristemente, hermanos, cuando nosotros, hermanos, dejamos de obedecer a Dios, nos va como en feria, dicen muchos. Nos va mal. Porque, hermanos, empezamos a fallarle a Dios. Juan 14, 21. Bueno, vamos a mirar, hermanos, primero 15, 14. Juan 15, 14, hermanos, dice, vosotros sois mis amigos. Mire cómo nos habla aquí el maestro. Vosotros sois mis amigos, dice, si hacéis ¿qué, hermanos? Si hacéis lo que yo les mando. Mire, si obedecemos al maestro, hermanos, él nos nombra a sus amigos. ¿A quién no le gustaría, hermanos, ser amigo de Jesús? Pero él dice, hermanos, que si hacemos lo que él nos manda. No sé si nosotros estamos haciendo lo que él nos manda, hermanos. Pero una cosa sí debemos de saberla, que si no estamos haciendo eso, hermanos, no somos amigos de Jesús y estamos muy retirados de él. Tenemos ahí otro versículo, hermanos. Lucas 6, 46 y 47 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué, dice, no obedeces lo que yo te estoy mandando a hacer? ¿Por qué estás haciendo lo que tú quieres hacer? Oh, hermanos, es algo muy importante que nosotros realmente debemos de entender aquí. Que, hermanos, Dios quiere que lo llamemos por su nombre, pero si estamos haciendo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Porque muchas de las veces, hermanos, nosotros estamos haciendo las cosas y la mera verdad, pues no estamos con Dios. Pero una de las cosas, hermanos, que Dios quiere de nosotros es que obedezcamos. Todo aquel, dice, que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel, dice, que viene a mí y oye ¿qué? Mis palabras. Hermanos, ¿cómo batallamos con esto? ¿Cómo batallamos con la palabra de Dios? Porque muchas veces, hermanos, no queremos ya ni siquiera leer la Biblia. Amén. Ya nos hemos alejado. Ya no estamos, hermanos, obedeciendo a Dios como Él se lo merece. Y ahí ya les había leído Juan 14, 21, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, todo esto, hermanos, que escuchamos de Dios, muchas veces no lo hacemos como debe de ser. Muchas veces, hermanos, tomamos las cosas de Dios a la y se va. Una cosa muy importante, hermanos, es saber que Dios quiere que le obedezcamos en todo. Que le sigamos, que le escuchemos y que aprendamos de Él. Que imitemos, hermanos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó allí. Y una cosa muy importante es que obedezcamos a Dios. Que hagamos, hermanos, lo que Dios nos manda hacer. Tristemente, hermanos, a veces nos preguntamos a nosotros mismos qué está pasando con la gente cristiana. A veces nos preguntamos qué está pasando en las iglesias. Pero hermanos, una de las cosas muy importantes, hágase nomás la pregunta, pero usted póngase en su ser en decir, yo no sé qué estará pasando, pero yo voy a seguir hacia adelante. Pero yo voy a seguir sirviéndole a Dios. Yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta este momento, sirviéndole a Dios, atendiendo su palabra, escuchándole cuando Él me habla. Porque como les decía, hermanos, si somos discípulos de Dios, debemos de seguirle, debemos de escucharle, debemos de aprender de Él, debemos de imitarlo y debemos de obedecerle. Y muchas de estas cosas, hermanos, no están pasando. Porque muchas de las veces, hermanos, venimos a la iglesia y no sabemos si dejamos la televisión prendida. Muchas veces venimos a la iglesia, hermanos, y estamos mirando el reloj. ¿Qué horas son ya? Necesito que esto se acabe porque ahorita me tengo que ir a aventar 2 horas de Netflix. Necesito que esto se termine ya porque el juego ese que acabo de comprar no lo he estrenado y ahorita mínimo 3 horas y media o 4 me las voy a aventar allí. Es realmente, hermanos, es lo que está pasando. Ahorita nosotros queremos todo para nuestro cuerpo pecaminoso. Queremos que nuestro cuerpo esté bien. Y nos hacemos llamar cristianos, somos cristianos. Sí, yo soy cristiano. Pues sí, sabemos, pero de los dientes para afuera. Una de las cosas tenemos que entender, hermanos. Allí nos enseña algo muy grande la palabra de Dios, donde llega Jesús a una casa
y una mujer, hermanos, entretenida en sus quehaceres. Y haciendo sus quehaceres y haciendo de todo y allí. Y no había celular en ese tiempo, hermanos, sino yo creo nos la podríamos imaginar en el celular. ¿Y a ti cómo te ha ido? Y tu marido no te anda poniendo los cuernos. Y ¿qué dice el marido de la vecina allí? Ya están bien. Y así, chiloreando. Sas y sas. Y había una mujer, hermanos, allí, María, que ella estaba, hermanos, escuchando al maestro. Mientras que la otra, yo creo no le parecía muy bien lo que estaba haciendo María, que hasta le dice, maestro, dile a que se levante a ayudarme, ¿por qué está allí? Y el Señor, ¿qué le contesta, hermanos? Marta, Marta, tú atareada en tus quehaceres. ¿Quién estaba haciendo el bien ahí, hermanos? María, hermanos, no sé cuánto tiempo hacía que Jesús no había pasado por su casa. Y ella estaba atenta, hermanos, escuchando a Jesús. Cuando Marta podía haber dicho en ese momento, hermanos, ¿sabes qué, hermana? Voy a dejar lo que estoy haciendo, no importa, y yo me voy a sentar ahí contigo para escuchar a Jesús, lo que Él nos siga diciendo, y después nos juntamos y después hacemos el quehacer juntos y todo arreglado. Pero ya nos quedamos con el mensaje de Jesús en este momento que Él pasó por nuestra casa. Quién sabe hasta cuándo vuelva a pasar. Pero vemos estos ejemplos, hermanos, y muchas veces es igual que lo que está pasando ahorita con nosotros. Estamos bien inclinados en los quehaceres, haciendo las cosas, hermanos, de este mundo y poniendo las cosas de nuestro Señor a un lado. Diciéndole al Señor, hermanos, si tengo tiempo, yo lo haré. Si no tengo tiempo, no lo voy a hacer. Porque ahora llovió y si salgo me va a pegar un resfrío. Y este friazo que está haciendo no es para andar en la iglesia. Y ¿tú te dices ser discípulo de Jesús? No entendemos, pero una cosa sí entendemos, que los que verdaderamente, hermanos, somos discípulos de Jesús, tenemos que seguir hacia adelante. No sabemos, hermanos, qué vaya a pasar con la iglesia. Tal vez esté esperando la bota que llegue al cuello para poder hacer algo. Pero nosotros no podemos seguir esperando eso. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante y servirle a Jesús, servirle a Dios mientras tengamos vida. Sigamos obedeciendo al Maestro, hermanos. Sigamos obedeciendo a Dios, sigamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos obedeciendo al Espíritu que nos habla en todo momento y nos redarguye.
y aprendamos de estos discípulos que nos dejaron mucho que aprender de ellos, y que ahí está, pero que no lo queremos hacer, no lo queremos aprender porque somos desobedientes a Dios. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir y obedecer a Dios en todo. Si queremos ser una diferencia, hermanos, en la iglesia de Dios, tenemos que obedecer y hacer cambios en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, mi Dios, por el consejo, Señor, que usted nos da. Somos desobedientes, mi Dios. Ya no se sabe, Señor, en las iglesias quién es quién, porque hay lobos rapaces entre las ovejas y muchas veces nos confundimos, Señor. Pero Padre, usted sabe quién es quién. Y sabemos, mi Dios, que usted va a limpiar la iglesia. Pero enséñenos a entender el mensaje que usted nos quiere dar en todo momento. Y que vivamos para usted, mi Dios, y no para este mundo. Gracias le damos, Señor, por que nos da fuerza, porque nos da poder. Y tal vez muchas veces nos asusta, mi Dios, cuando vamos a las calles, que alguien vaya a salir y nos vaya a hacer un daño. Sabiendo claramente, mi Dios, que usted nos dice que usted va a estar con nosotros. Pero el temor, Señor, y lo que pone el enemigo, a veces es eso, Señor. Enséñenos, Padre mío, a dejar el miedo, a dejarlo a un lado y enfrentarnos, mi Dios, y seguir haciendo ese gran mandato, de seguir predicando su palabra y seguir creciendo en todo, mi Dios. Le damos gracias, Señor, gracias por este momento. Pudimos ver, mi Dios, esos versículos que usted nos ha puesto allí, es su palabra, que debemos, mi Dios, de obedecer, debemos de escuchar, debemos de imitar, Señor. Tantas cosas, mi Dios, que usted nos pone ahí para que las hagamos. Pero, Señor, necesitamos que nos ayude a tomar fuerza, a tomar poder y seguir haciendo su obra. Gracias le damos, Señor, por todo. Le pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.